Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Bueno, siendo las 8:02 de la mañana. Les decimos muy buen día. Muy buen día, sigue el paro en el registro civil, la evolución ya sabemos en qué consiste. Pero antes que eso, hoy tenemos un día frío, 18 grados la máxima dicen, pero está nublado. Y para mañana todo indica que habrá lluvia. Mañana dicen que viene lluvia. Así que esta es una primavera como rara, mezclada. De Santiago, 12 la mínima, 18 grados la máxima. Este es el martes 3 de noviembre y este es el día de San Martín de Porres, un santo que a mí me gusta muchísimo y además saludo a mi querido y maravilloso Martín Viajero. Martín Viajero. El negro, ¿no? Sí, me encanta San Martín de Porres. De Perú. Sí. De Harvard. Es el negrito. El famoso. El santo mulato y además es un santo, el santo de los animales. Es un gran protector de los animales. Qué racista lo que estáis diciendo, ¿no? ¿Por qué? Súper racista lo que estáis diciendo. ¿Por qué? ¿Porque se parece, decís tú? No. Estás diciendo que ten cuidado porque estamos. Se dedicaba. Porque existe también la ley antidiscriminación que está fallada. A ti te debe encantar, Pato, que sea súper pro animal, súper pro animales. ¿Estás diciendo que negrito de Harvard? ¿Estás diciendo que es un monito? No se dice esas cosas. No he hecho eso. Dijiste esas cosas de muy déjate jugar con feo lo que dijiste. Eso es andar jugando con el monito, ¿ah? Sí. Es feo a esta hora de la mañana por lo menos. Qué curioso. Es un ser humano como tú y como yo. CM. Eso es lo más interesante de San Martín de Porres. Tiene el don de la bilocación. Puede estar en dos lados a la vez. Es como yo. Sí. No puede estar en dos lados. Claro. Sí, pues. Sí. Había un cura que tenía un hermano gemelo. ¿Se acuerdan que...? No, mentira. Era un cura de Melipilla que decía... No, sí, es verdad. Gemelo. Pero no, en la historia es mejor. Era un cura de Melipilla que abusaba de niños y que él decía que ese cura que abusaba, que veían besándose, qué sé yo, no era él, era su hermano gemelo. Y la gente le creía. Era muy buena esa explicación. Y no tenía hermano gemelo. Nosotros tenemos un amigo que es como... Lo contrario, que tiene el don de estar en dos partes al mismo tiempo. De no estar en dos partes al mismo tiempo. De no estar en ninguna parte al mismo tiempo. ¿Quién? Que trabaja en el gobierno. No puedo decir más. Ya sé que... CMPC evalúa un plan de compensación en medio de una fuerte presión del gobierno. El SENAC ofició a CMPC y SCA para que en un plazo de 10 días hábiles informen las compensaciones e indemnizaciones que entregará a los consumidores afectados. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe el posible impacto en la economía nacional y el perjuicio fiscal. Y el gobierno, por su parte, puso suma urgencia al proyecto anticolusión. Esta iniciativa tipifica como delito las prácticas de colusión y lo penaliza con hasta 10 años de cárcel. También aumenta la pena económica. El pago económico también aumenta en este nuevo proyecto. Además, los partidos oficialistas se sumaron a la decisión del gobierno de agilizar el trámite del proyecto. El gobierno presentó la ley de desmunicipalización y se comprometió a crear un marco legal para financiar a los colegios. Las escuelas estarán a cargo de 67 servicios locales que tendrán un promedio de 5 comunas y dependerán de un director nacional. La idea es que los recursos no solo se entreguen por asistencia, sino que también se consideren aspectos como la matrícula. Y en otro ámbito de la noticia, tras reunirse con los representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, la señora Nelly Díaz, dijo que el gobierno mejoró su oferta para terminar el paro del organismo y que serán las regiones las que deben decidir si aceptan esta propuesta o no. Esto porque los funcionarios de Santiago en una breve asamblea habían rechazado ya también la tercera propuesta que había entregado el gobierno. Esta es la cuarta. La gente ya odia a la Nelly Díaz. La gente odia a la Nelly y a los funcionarios del Registro Civil. Sí, ya. ¿Has visto que la hackearon ayer el carnet de identidad? Sí. ¿Pero cómo es eso que te hackearon el carnet de identidad? Yo identidad? tampoco entendí. Hay un grupo de hackers
Sí. Que te... Pero ya lo tiene en el bolsillo, po. No, pero lo bloquean en el sistema. Que cuando lo ponen en la Red Bank no sale. No sé. Bueno, o sea, lo pone en la Red Bank, es su tarjeta de su carnet y no sale plata. ¿Pero cuándo he metido el carnet al Red Bank? No se hace. Sí, con razón perdí un carnet cada vez que hay al Red Bank. A mí, por ser yo. Te piden carnet. Por ser el yo, Red Bank pide su carnet. No, yo pongo el carnet de identidad y sale plata. La tarjeta VIP y todo. Qué raro. Por los casos Penta y Soquimich, Jovino Novoa alista su declaración en la fiscalía tras meses de silencio. El ex senador de la UDI, formalizado por delitos tributarios, acudirá esta semana a la fiscalía para entregar su versión. Y tenemos también que las ISAPRES... ¿Quién es Gamonal, el señor Gamonal? ¿El que trabajaba en la radio? Sí. Germán Gamonal. Germán Gamonal, no sé. Ya el era... comentario de Germán Gamonal. Ya eran antiguos en ese tiempo. Y era antiguo cuando nació. Las ISAPRES obtuvieron un escuálido, 64% menos de utilidades entre enero y septiembre, esto respecto al mismo periodo del año anterior, el 2014, obteniendo así ganancias por 19.000 millones de pesos. Pero esto es 64% menos que el año pasado. Por eso. El gremio atribuyó esto a los costos de los juicios por el alza de los planes y a un mayor uso de los seguros por parte de los afiliados. Todos los años dice lo mismo, que hay un mayor costo en las prestaciones, que hay un mayor costo en la más abundante. Siempre que hay más consultas, que hay más licencias médicas. Todos los Yo años... encuentro que es un escándalo que la ISAPRES gane en plata. No, que ganen así. No, que ganen en plata. Es un escándalo moral. Pero si es una salud privada. Bueno, por eso. Es un escándalo que se gane con la salud de la gente. No encuentro una falta de respeto. Chile acusó un bandidaje de los bolivianos en la frontera. Según datos de la Cancillería, desde enero de 2012 han ocurrido al menos 10 emboscadas, entre ellas robos y ataques que el ministro Muñoz calificó de intolerables. Por su parte, el presidente Evo Morales acusó a Chile de programar ejercicios militares para intimidar a Bolivia. Vamos a la... Choquehuanca anduvo por aquí. Sí, po. Pero se juntó como... estaban muy molestas las autoridades chilenas. Se juntó con gente... con gente, digamos, no con un protocolo oficial, no con autoridades, no con presidentes de partido, sino más bien como con un mundo más alternativo. Y no avisó que venía. Claro, Eso no, porque no venía en visita oficial. Claro, pero igual debería avisar. De todos modos, yo siento que debe ser muy incómoda la posición del gobierno de Chile, porque Bolivia te ataca por varios costados. Tiene ¿Por aire, mar y tierra, tú dices? ¿Ah? ¿Por aire, mar y tierra? No, porque hay una ofensiva comunicacional que por delante y por Detroit, que tiene un abanico amplio, digamos, que no se puede con usted. Hoy ya no se puede, estamos mal. te ataca por todas. Vamos con noticias internacionales mejor. Comenzaron los análisis de las cajas negras del Airbus ruso. ¿Vieron las fotografías? Sí. Para determinar las causas de la tragedia aérea en Egipto. El incidente ha provocado una serie de especulaciones aumentadas por el anuncio con que el Estado Islámico se adjudicó la autoría del supuesto atentado que ya dejó 224 muertos. El jefe de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, llamó a lanzar nuevos ataques. Oye, Al Qaeda me tiene tomado porque he estado viendo Homeland. ¿Viste? Otro que me retaron el otro día. Me retaron ustedes el otro día que era pasada de moda, No, que esa pero serie. yo no estoy diciendo que sea nueva ni nada, si también he visto El viento se llevó hace poco, pero No, es que hay una nueva versión. O sea, de Homeland hay una sí. quinta temporada. Una quinta Sí, no, temporada. yo estoy en la primera nomás. Es tremenda. La primera es muy buena. Es tremenda. La segunda, Bueno, el asunto. La tercera, Así que de este tema de Al Qaeda, todo eso hace mucho por esto de Homeland. La tercera es la mejor. El jefe de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, llamó a lanzar nuevos ataques contra países occidentales y saludó los realizados por los palestinos en Israel en un video difundido en Twitter. El jefe de la organización yihadista, que está siendo desplazado por el grupo Estado Islámico, llamó a atacar a Estados Unidos en su propio territorio y a golpear los intereses estadounidenses en todo el mundo. Simpático. Buena esa. Buena onda.
Y además, como si fuera poco, Ben Carson tomó distancia de Donald Trump en los nuevos sondeos republicanos para las presidenciales de Estados Unidos. El médico lidera la encuesta del Partido Republicano con 29% de apoyo entre los potenciales conservadores, dejando atrás al magnate que alcanza el 23%. Qué suerte. Viste que en Halloween el disfraz más vendido era el de Donald Trump. Sí. Y el volante Charles Arangui se refirió al desafío que le espera a Chile en las clasificatorias ante Uruguay el próximo 17 de noviembre y comentó que será un duelo complicator. Además, cree que en tierras charrúas aún no aceptan que la selección nacional logró el título jugando bien y no gracias a un dedo intruso. Son 8:12 de la mañana. Vamos con los análisis de las noticias. Estoy impresionado porque hay ahora en el Caupolicán, en el mismo momento en el Teatro Caupolicán, hay una venta de PC Factory y hay gente que está esperando hace 2 o 3 días. Sí, o durmiendo más, en la calle. Durmiendo en la calle, desde el viernes, están durmiendo en la calle, esperando su número. Y me llama la atención ese placer o ese gusto o esa facultad, digamos, increíble por dormir en la calle y esperar en la calle. Con los registros civiles uno puede entenderlo y explicarlo por un asunto de fuerza mayor. Pero en este caso, para comprarse un computador, estar esperando 3 días en la calle no los vale. Yo creo que hay un cierto placer que habría que estudiar. Yo sé que esto va a sonar pésimo y que la gente va a reclamar que no podemos hacer otra cosa. Yo creo que en el fondo hay un placer súper fuerte el chileno por la cola y por la fila y por la espera y por la... No sé, no me animaría a decir eso. Me encanta. A ver si yo he visto que hay 3 cajeras y todos se ponen una porque hay que hacer cola. Es como una forma de no sentirse solo. Yo creo que es una forma, tengo la impresión de que se debería estudiar como la cuestión de los recitales también. Sí, la gente siempre le gusta hacer cola, le gusta... No podría no hacerlo. Hay un cierto gusto por la cola, es verdad. Sí, y por dormir. Hay una edad en que es choro todo eso. Pero hay... ¿Tuvieron ustedes alguna vez ese síndrome? No. A mí me carga hacer cola, pero... Oye, no soy homofóbico, pero no me gusta hacer cola. Pero esta gente que está por un computador por 500.000 pesos en un computador 3 días desde el viernes es porque le gusta hacer la cola, no porque le gusta el computador. Tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo libre, le piden permiso al jefe. O representa una oportunidad única para poder tener un computador de buena calidad. 3 días durmiendo. 3 días, sí. Algunos más. Desde el viernes. Desde el viernes. No te puedo creer. Sí. Qué barbaridad. Entonces tú deben tomar sus copitas. Es frío una noche. Pero tienen que tomar como chancho. Pero esto no es solo chileno. Cuando sale, no sé, cualquier versión en Estados Unidos, cuando aparecía la nueva versión del iPhone, no sé, 6S, ahora no sé. A mí los que me gustan son los que hacen colas cuando van a abrir por primera vez los moles. Sí, ha pasado aquí en que tienda. Se empiezan a reunir días antes, ahí se acampan para ser los primeros en entrar al mall. La pasión por la frazada horrible de la casa, puesta en el suelo, y el termo, y la cara de sufrimiento, y después de como el camping, de camping en la ciudad. Es una cosa que es superior a cualquier... o sea, que claro, también existe en Bangladesh, en lugares así, pero es una cosa profundamente chilena. Oye, ¿vieron el cura que se pelaba en el Vaticano los documentos secretos de los papas? No. Es un cura del Opus Dei español que se robaba los documentos secretos de los papas, él junto con una laica, y se los vendían a escritores que después sacaron libros de documentos, las cartas secretas de Bonifacio, las cartas secretas de etcétera. Así es. Sí. Pero es buena porque hacen sus negocios también ahí. Oye, vamos. No eran las cartas secretas de Benedicto, no era de Bonifacio. Vamos, yo creo, con 2 noticias. Bonifacio fue como 5 siglos antes. Vamos con 2 noticias que creo que ha sido evidente ocupar la palabra irritación en la ciudadanía. Uno, creo que tiene que ver con la colusión del papel higiénico. Todavía no, digamos, tissue. Entonces me carga. Tissue. Bueno, pero si uno ve las noticias, la molestia en la ciudadanía por esta colusión, yo me imaginaba por qué tanta colusión respecto de esto y no respecto a los pollos de la farmacia. Y es probablemente porque en la seguidilla esto fue más grotesco. En la seguidilla, y esto tiene que ver con un servicio mucho más básico, es como, además, ¿qué servicio más básico? El papel higiénico. ¿Qué servicio presta?
Básico, dices tú. Sonarse. Para sonarse. Claro. Y la percepción ciudadana de sentir que aquí la están engañando, que están abusando de ello. Porque hay mucho enojo. Ayer además mostraban como pequeños vendedores de productos de aseo y que decían que para ellos haber salido adelante, hablaba una señora, comilla, emprendedora de la quinta región, decía que había sido tremendo porque se encontraba con esa colusión y con los precios insistentemente. Y yo creo que la ciudadanía, no sé si entiende el detalle de la colusión, pero entiende que estaban coludidos para que ellos tuvieran que pagarle más caro. Y ese enojo yo creo que ha llevado... ¿Van a bajar el precio del papel o no? Están buscando qué compensaciones va a dar pero aparte de la papelera. ¿Va a bajar el precio del papel? No tengo idea. ¿Debiera bajar o no? Sí. A mí me gustó de todas las columnas. Espera, para terminar, entonces tenemos por una parte, o sea, se suma al caso del papel higiénico, creo yo, una molestia ciudadana que no está dicha en el discurso político, sino que está señalada ya por la ciudadanía. 2, un gobierno que ayer salió a endurecer la postura. La presidenta ya había sido muy dura en calificar esto como extremadamente grave. Ayer el comité político y los presidentes de partido presionaron al gobierno para mandar un proyecto de urgencia que tipifique este delito con cárcel, que eso era lo que no estaba presente en el proyecto. 2, que lo estaba hasta el agua. Claro, el CERNAC señaló que va a buscar una manera de que acá se hagan actos compensatorios a los, comillas, consumidores. Y tenemos también una arista penal. Entra también un fiscal al caso. Hay algunos diputados que quieren armar una comisión investigadora, pero si uno, yo lo comparo con lo que fue la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias. Aquí, no sé si es por la magnitud de la colusión, por los 10 años coludidos, por el tipo de ejecutivo y como el modus operandi con el que lo hacían, porque viene una entrevista hoy a Claudia Costini en El Pulso en el que dice algo que yo creo que tiene mucha razón, que es... digo yo, dice, lo de SCA, en este caso la empresa de Ruiz Tagle, me parece grotesco. Se autodelataron una semana después de que la PDI ya había entrado a sus oficinas, porque también el tiempo de la autodelatación es clave en términos de los pagos de las multas, claro. Evidentemente. Entonces, y ahora está la información de que la CMPC suspende la publicidad de sus marcas asociadas a la Teletón. La firma, la papelera, dijo que van a dar su aporte económico igual, pero van a salir de la pauta publicitaria. Ojalá hicieran todo igual, ojalá todas las empresas, fuera más privadito. Las empresas donaran sin dar la cara. Yo estudiaba un poco el tema y parece que también en el judaísmo, igual que en el cristianismo, el dar mostrando que das es considerado una de las peores miserias. Es como una forma de insulto. Yo no sé cuán miserable sea, pero es ordinario a rabiar. No, pero digo que en la cultura judía, porque don Francisco es judío, es muy mal visto. Feo. Lo que él hace es considerado un tipo de abyección, el dar y el hacer visible tu donación. Esto tiene que ver con, comillas, cómo tú generas motivación en el otro. Así como se está hablando también de que muchas de las cosas que pasan con la colusión tienen que ver con cómo tú motivas a tu ejecutivo y le pones bonos y metas para que se pongan más productivos. La motivación de la Teletón es también prestarle pantalla a muchas marcas y quedar como buenólogo y hacer un aporte. Está bueno tu ejemplo porque hemos visto cómo terminan esas motivaciones para los ejecutivos, con colusiones. Yo quería reseñar estas motivaciones. Yo quería reseñar el único artículo realmente original de todos los que yo leí un montón, ahí todos más o menos decían lo mismo de distintas formas, se dividían en dos, entre los que estaban indignados y usaban cualquier metáfora que tuviera que ver con el trasero, con la caca, con la mierda. Está como agotadora. Está cantada. No, y además van dando vuelta un meme que es como aquellas personas, comillas, de abolengo, con las marcas. Está buena. Sí, pero yo ya no le puedo ver más el culo a las personas y dice, y mi culo, y mi poto, y mi caca. Y, o sea, yo veo la cara de Facebook del tipo y pienso en su poto y me produce mucho horror. Ese es una línea, y lo otro que son los defensores del libre mercado, que dice que en el fondo el libre mercado es perfecto, pero que falta regulaciones porque en Estados Unidos o en Canadá o en China o en Oslo las cosas se vienen, aquí no. Pero ahí, el único original y el único que realmente dio el enclavo, creo yo, del problema fue el monje Perderse, que dijo que hasta cuándo se estaban quejando si esto era al revés de lo que se veía, era un pacto entre caballeros, y que la papelera, en su enorme bondad y su
corazón de empresarios y de amantes del libre mercado, vieron que podían aplastar a Pisa y lo podían... y prefirieron acogerlo. Y prefirieron acogerlo, de dejarlo un hueco de mercado, y Pisa hizo un buen negocio porque se pudo vender a una fábrica sueca, a una empresa sueca, y lo hicieron para que no quedar solo en el mercado. Entonces, que en el fondo esto sería lo contrario. Y yo creo que, fíjate, esta explicación que parece absurda, me parece perfectamente posible que la papelera, para no ser un monopolio y no tener que vivir con la ley antimonopolio encima, haya preferido fabricar o ayudar a esta otra empresa para que sobreviviera, y así... Oye, yo ayer escuché a otro que estaba era precioso, pero... Sí, buena, es verdad, y puede ser, no lo descartemos. Y decía lo siguiente: como la gente izquierda no es caballero, no puede entender los pactos entre caballeros. Y entonces lo que le pasa a la gente izquierda es que todo lo ve desde su ángulo de gente amargado, y no ve que don Gabriel y don Eleodoro, que son dos caballeros, se hablaron como caballeros y dijeron: oye, vamos a ir a una guerra de precios. No, pues seamos tontos, hagamos un pacto, seamos amigos. A mí lo que me gustó ayer es que escuché en la Radio Duna, en Terapia Chilensi, estaba César Barro. Y lo agarré al comienzo. No, me gustó más porque dijo, él estaba muy indignado con esto. Muy indignado. Porque dijo... indignante que se indigne. Pero espérate, porque dijo algo que me pareció muy honesto. Él dijo: yo estoy indignado, yo fui de los que gritó la papelera no en la Unidad Popular, que fue un símbolo, la papelera, de que hasta ahí no va a salir a aguantar a los marxistas. Porque ahora con esto uno se da cuenta que son todos para todos lados, son igual ladrones y qué sé yo. Entonces ahí Matías del Río y Héctor Soto le dicen algo así como: ¿y tú antes no lo pensabas? Entonces él dice: no, yo tenía muy mala impresión de la pobreza chilena, muy mala impresión del pueblo, pero tenía fe que había acá un grupo mejor formado, más virtuoso, de más valores. Y ahora me vengo a dar cuenta que al parecer no. Que al parecer son igualmente ladrones todos. Y entonces los otros decían: ¿pero cómo? Recién te das cuenta. Mi experiencia con la Polar, decía César Barro, demostraba que el pueblo chileno es pésimo, terrible. Pero ahora con esto me doy cuenta, parece también. Don Eleodoro parece también es así. Parece que son todos más o menos así. Bueno, al parecer de eso también. Ahora, fíjate que esto que parece como un chiste... Se habla mucho más de Eleodoro Mate que de Gabriel... Esto que parece un chiste, yo creo que es lo más profundo de esto. Esta cosa que estoy diciendo que parece un chiste, que la transparentaba tan bien César Barro, yo creo que de verdad, en el fondo, es lo más fuerte que ha producido esto. Que es, aunque todos racionalmente sepamos que los ricachones y la alta burguesía no tienen por qué ni son mejores que los otros, ni peores, rondaba o ronda, o históricamente en Chile, que es una sociedad tan patronal, tan obediente, que sabe que los más poderosos tienen mejores razones, o que está convencida que tienen mejores razones que los más débiles, de pronto eso se está desmoronando. Es el lado bueno de este asunto. Vamos a cambiar de tema, así como, no sé si abruptamente, pero sí. Vamos a ir a las elecciones de la FEUC. Escuchamos una grabación. ¿Cómo era la grabación, Rafa? ¿La Vale? Sí, de la Vale. Vale, te mato, ¿cómo es? Vale, cállate, es que... Te morís, vale. Claro, te morís si votas ahí por los de izquierda. Por los comunistas te mato. Si votas por los comunistas porque están en contra de todos, que te morís, o sea, son tremendos. Bueno, hasta... Están en contra de la gratuidad. Y para conversar de esto vamos a hablar con Daniel Gueda, que es el candidato a presidente de la FEUC por la lista Crecer, que es la lista de izquierda, porque esos son los que malos, los come guagua. Son los pésimos, porque hoy día son las elecciones. Daniel Gueda, ¿cuándo te comiste la última guagua? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, si yo fuera la católica me estaría comiendo guaguitas. Oye, ¿qué es lo que está? A ver, las dos listas ahora son más bien son situaciones más bien polares. ¿Qué es lo que una? ¿Qué es lo que es la otra? ¿Qué es lo que están ustedes planteando a diferencia de sus contrincantes? Es que mira, yo creo que más que esta situación de como polarización política, que no es un clima tan verdadero al interior de la universidad, lo que sí se contraponen son dos visiones de universidad y de sociedad el día de mañana. Y en ese sentido está nuestra lista, que representa un proyecto más transformador, un proyecto que es un poco más crítico frente a cómo ha sido nuestra universidad. ¿El NAU los va a apoyar al final o no?
Sí, el NAU nos dio todo el apoyo para esta segunda vuelta, con ciertas críticas, pero bastante constructivas, y nosotros quedamos muy agradecidos con ese apoyo. Entonces, yo creo que la polarización, más que por ser en ese eje, se da porque hoy día hay un proyecto que representa los cambios, las transformaciones, tanto en nuestra universidad como en el modelo educativo y en Chile. Y hay otro que está en la otra vereda, que es un movimiento que tiene su historia, y es una historia de mantener cierto modelo como está, de mantener cierta universidad como está. Yo creo que esa es la lección que se está dando hoy día. Oye, mira, en un minuto más va a estar sentado aquí con nosotros Alfredo Jocelyn Holt, que escribió un libro que se llama La Escuela Tomada. Y seguramente a él le gustaría preguntarte si esto es una propuesta revolucionaria, si esto es un cambio así como radical o no en lo que entendemos como es la educación en Chile hoy día, y qué buscan. ¿Es una propuesta revolucionaria la de ustedes? Mira, la verdad, yo creo que restablecer la educación como derecho social, en conjunto con otros derechos sociales, debería ser algo de bastante sentido común. Hoy en día tenemos un país con los derechos sociales precarizados, la mayoría privatizados, y el que no esté encubierto, en donde hay una diferencia enorme entre cómo, por ejemplo, la educación se da para gente que puede pagarla y para gente que no puede pagarla. Yo creo que plantear una educación que vaya en la línea de avanzar hacia un derecho social, que todos puedan acceder a ella, que todos puedan desarrollarse, debería ser algo más de sentido común que otra cosa. ¿Hay profesores que los apoyan también o no? Hemos recibido apoyos desde muchos sectores de la sociedad, desde profesores particulares, profesores con su particularidad que nos han apoyado, y hasta otros sectores como por ejemplo el Movimiento de Unidad Docente. ¿Y qué partido, qué grupos políticos reúne la lista Crecer? Mira, la lista Crecer reúne a 5 movimientos políticos, que son la Unión Nacional Estudiantil, el Frente Estudiante Libertario, el Frente de Acción Socialista, Trazo Común y Frente y Acción Libertaria. Pero son todos nombres bien desconocidos para la población, ¿no? Sí. Anarquistas la mayor parte, ¿no? No. ¿Libertarios son anarquistas? Son distintas versiones o vertientes de perspectivas de izquierda, pero yo creo que lo más relevante, más allá de que cada uno de estos 5 movimientos, es que el 80% de los pertenecientes a la plataforma Crecer son independientes de la Universidad Católica, y al final eso responde a que la plataforma Crecer, más allá de los movimientos que la compongan, responde a las necesidades e inquietudes de los estudiantes de la universidad. Pero considerando que las elecciones últimas en las federaciones universitarias son reñidas, aquí tenemos un mundo, comillas, de izquierda. Este mundo de izquierda, diría que es mucho más... Esto vendría siendo una izquierda extra nueva mayoría, ¿sí? ¿No? Sabes que una izquierda que primero que todo yo creo que construye, por otro lado, estamos construyendo en lo estudiantil, y sí, efectivamente no construye con la nueva mayoría. Pero hay que entender que la nueva mayoría hoy en día también ha perdido esa perspectiva transformadora, que es lo que nos caracteriza antes que el apellido, que es efectivamente avanzar en ciertos cambios. Lo ha perdido esa nueva mayoría, a tu juicio, Daniel Gueda, la ha perdido porque no ha llevado adelante las reformas como venían. ¿Por qué? O sea, la reforma educacional que se está llevando a cabo a usted no le interesa, digamos. Es que mira, la verdad yo creo que la nueva mayoría en un primer momento toma la inquietud del movimiento social de hacer una reforma educacional, pero toma solo la inquietud, y al momento de elaborarla le da la espalda a los sectores que habían levantado las demandas, las propuestas, y toma una posición bastante vacilante y improvisada al momento de hacer esta reforma. Yo creo que lo positivo es que toma la inquietud, pero ahí queda. Hoy día tenemos una reforma que la verdad intenta dejar un poco contento a todos, y en ese sentido que hace, profundiza desigualdades, nos hace cargo de ciertas problemáticas, y en ese sentido no es una reforma positiva que nos permita avanzar en direcciones de una educación realmente transformadora. Ya, y la política, esa frase de que la política es en la medida de lo posible, que la política consiste en el arte de juntar a todos los sectores, de llegar a acuerdos, no es para ti un camino interesante de indagar, porque en el fondo esta reforma educacional tenía que tratar de aunar muchos intereses, no solo lo de los estudiantes universitarios. No, mira, yo entiendo que hoy día para hacer una reforma, para avanzar en políticas públicas, hay que aunar distintos intereses. Sí. Pero hay que entender que hay visiones o formas de ver las cosas que de repente son contrapuestas. Uno no puede de repente aunar lo que es entender un derecho en marco de Estado subsidiario y lo que es en el marco de un Estado garante. Yo creo que hay que tomar uno de los dos caminos. Lamentablemente en la política así, cuando hay visiones contrapuestas, funciona así, y cuando se toma no necesariamente es cambios rupturistas o totalmente radicales, pero sí pasos firmes en una dirección, no pasos vacilantes, improvisados como hemos visto que ha dado el gobierno. Yo creo que esa es la principal crítica. Yo creo que desde todos los sectores la principal crítica es que el gobierno no sea capaz de avanzar en una dirección y no se sepa en qué dirección avanza. Oye, Daniel, una pregunta. ¿Hay como
Hoy día hay lecturas, hay contextos teóricos de estos movimientos como los que tú representas, no sé, son marxistas, trotskistas, leen a Bakunin. ¿Cuáles son las órbitas que rondan? ¿Qué es lo que son las lecturas de interés de ustedes? Mira, es que como yo te insisto, son distintas perspectivas de lo que es la izquierda, hay varias perspectivas teóricas, pero más allá de teóricamente con qué pensador más nos identificamos, yo creo que el marco donde hoy en día nos movemos, donde nos manejamos, es un marco de reivindicación de derechos sociales, que es un punto bastante básico, bastante anterior, bastante sentido común, y yo creo que hacia allá es donde nos movemos, por lo menos hoy en día, y yo creo que en el corto mediano plazo. Entonces, creo que dar estas reflexiones teóricas tampoco tiene mayor sentido mientras no avancemos en estas reivindicaciones que tal vez son más de sentido común o más básicas dentro de nuestra sociedad, que es tener una salud digna, una educación digna, un trabajo digno y unas pensiones dignas. Daniel, para ir cerrando, ¿tú dirías que esta elección en la FEUC que se realiza hoy en segunda vuelta está más polarizada que otras elecciones anteriores que se han visto en la FEUC? ¿Tú sientes que hay una polarización ideológica mayor? Mira, yo siento que hay visiones bastante distintas de construir sociedad, de construir universidad. Una intenta mantener cierto status quo, que es la del otro lado, y otra intenta avanzar en transformaciones. Son visiones contrapuestas. Y en ese sentido, la política yo creo que es así, y esta visión no es tan polarizada. Yo creo que la gente no está asustada, no está viviendo un miedo a esta elección, sino que se está viendo que hay dos formas de hacer política distintas, y a la gente eso le está pareciendo interesante también. Entonces yo creo hay diferencias enormes, hay contraposiciones, pero esto no quiere decir de una polarización política donde efectivamente uno no pueda dialogar con el que piensa distinto ni pueda dialogar con el otro. Ok, muchas gracias, Daniel, que estés muy bien y suerte en las elecciones de hoy. Chao, Daniel. No, muchas gracias a todos ustedes. 8:33, quería precisar no sé si cuando hablaste del tema del... no, le digo a Pato, cuando hablaste del señor cura que hacía del padre que hacía denuncia en el Vaticano. No, que se robaba los... Ya, es que hay otro caso que está también en la prensa europea, y es en la denuncia de un ex misionero que denuncia al Papa abusos sexuales de una poderosa comunidad de clérigos españoles que estaba en Estados Unidos, África y Latinoamérica. Y dice, este señor dice, sacerdote, he sido un esclavo sexual de depravados encubiertos por obispos. Esa es la declaración misionero. Hay una postura que se llama el misionero, ¿no? Sí, una posición. Que es famosa, una posición bien conocida. Es la que todo el mundo usa. Y lo otro, Rafa, cuando no se le ocurre nada. Y la otra noticia que a ti te va a encantar, porque tú eres muy francés. De ahí debe venir, ¿a eso le decían a él a lo mejor? No, lo que pasa es que los misioneros cuando llegan a misionear, parece que eso hacían con los aborígenes. Así. Claro, lo evangelizaron. Lo otro, Rafa, que a ti te gusta tanto Francia, el gobierno francés prohibió el uso de bolsas plásticas no reutilizables a partir del 1 de enero del año 2006. Bien. Prohibido. Qué rico. Oye, el meme ese que hablábamos tanto, lo que dice, no es noble... Yo lo tengo también. Claro, sí, te ha dado vuelta como malo la cabeza. A ver, no es noble que la élite de Chile crea que por su abolengo puede pasarse las leyes por la raja para mantener su confort. Esa es la composición. Y lo hacen con los monitos de... Sí, con las siglas. Tan extraño que le hayan puesto esos nombres a las marcas. Qué divertido, qué curiosidad. Y recién nos damos cuenta cuando se junta. Es que si no, uno como contradecir la actividad concreta. Sí, es la manera, cómo distanciarla al máximo. La gente que no lee a Freud vive haciendo cosas freudianas y no se cuenta. Pero complicado la petición del CERNAC y probablemente la presión que va a tener la papelera por la compensación a los consumidores. ¿Cómo se puede compensar a los consumidores? Dejo puesta la pregunta. Son 8:35. Partiéndole esponja. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2 desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Cuando traspasas tus límites creativos, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación para su programa de magíster y diplomados y licenciatura en diseño. Esto es admisión 2016. Solicita información en umayor.cl/posgrado mayor. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Vamos y volvemos. Alfredo Jocelyn Holt con nosotros en minutos. En Radio Cero, desde cero. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación.
Cuando te especializas, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. En Radio Cero son las 8:37 minutos. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Claro te vuelve a sorprender. Pórtate a Claro y lleva el iPhone 6S con cuota inicial 0. Sí, con cuota inicial 0 peso. iPhone 6S con cuota inicial 0 peso. Al portarse al plan Pro 12 GB por 48.000 pesos mensuales por un año. Más y mejor. Así es el iPhone 6S que Claro tiene para ti. Tener el que más te gusta a un precio increíble. Con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. 8:37 de la mañana. 8:37. Estoy muy sentida con Pato Fernández Rafael Gumucio. No, lo vamos a hablar después. No, pues sí. Alfredo Jocelyn Holt, muy buenos días. Muy buenos días. El jueves pasado lanzaste tu libro en la Feria del Libro. Le digo que fue impresionante. Había una cola esperando que sus libros fueran firmados por Alfredo Jocelyn Holt. ¿Qué te pareció el candidato de la lista Crecer? Tú que estás tan abocado a este mundo político estudiantil. Sí, no. Me topo con este tipo de personas todo el tiempo. Sí. ¿Cómo que con este tipo de personas? Porque queda. Claro, porque yo creo que no lo conozco personalmente, pero tiene ciertas características que se repiten, ¿no es cierto? Hay una cierta habilidad, ¿no es cierto? Que no es menor. Hay muchos slogans. Hay una cierta indefinición. No sé, cuando Pato, ¿cómo se llama?, le preguntó, en 2 ocasiones se le preguntó si eran revolucionarios o no, y después ya con nombres concretos como Bakunin, Marx y demás, y la respuesta es evasiva. Eso me llamó la atención, que siempre suele ser evasivo. La insistencia de los derechos sociales es una postura bastante discutible y discutida en el mundo universitario actual. Una de las razones por la cual es difícil consagrar derechos sociales en la Constitución, por ejemplo, es que el país quizás no tiene los medios. Se ha visto de que se ha ofrecido gratuidad y probablemente no tenemos los medios. Pero más allá de eso, ¿cómo se le puede ofrecer gratuidad, un derecho social a la educación si quizás no tenemos los profesores? Esa pregunta. Después hizo un comentario acerca del el sentido común, pero el sentido común nuevamente es una cosa completamente relativa, porque el sentido común en Cuba o en la Venezuela de Maduro o en el kirchnerismo actual en Argentina, también hay un sentido común, entonces se mueve. Y a mí lo que me gustó mucho es este comentario de que eran extra, y ahora que está extra nueva. Es decir, lo que fue el extra concertacionismo durante largo tiempo, ahora estamos pasados a un extra nueva mayoría. Es decir, el viejo es mover el cerco. Ellos están en una postura de posicionamiento. Entonces, en ese sentido calza con una tipología sorprendente, igual que la Universidad Católica, eso sí. Tenga estos niveles de presencia, esta onda. Así es. Por lo tanto, y también eso explica, esto es muy fascinante lo que está pasando en el mundo católico. Hay varias noticias hoy día. La de día es tremenda. Ya los del NAU son como la DC. Sí, pero es que son la DC. Son la DC. Son la DC. Pero se mueve toda la relación entre la Católica y la Universidad de los Andes, por ejemplo. Hoy día me hicieron ver, la Sofía, mi señora, me hicieron ver de que hay cierto tipo de personas de que, por ejemplo, ya no se hacen enterrar por el hogar de Cristo, sino que por María Ayuda.
ciertos sectores sociales. Porque son muy de izquierda los hogares de Cristo. Claro, porque son jesuitas, claro. Supongo, metían y todo el asunto. Bueno, eso, eso es lo que decía Andrés Benítez en este encuentro que tuvimos de la Radio Duna y Radio Cero. Sí. Porque la frase que quedó... La semana pasada. Sí, la frase que quedó fue esta de que él obligaba a su alumno a bajar a Peñarolén. Esto en una conversación con Felipe Berríos. Pero yo creo que lo más potente que dijo él fue este gallito que venimos viendo desde mediados de los 90 en adelante, entre el mundo jesuita y el Opus Dei y los legionarios. ¿Quién se queda con la élite? Y vamos a pasar después al tema de la élite. ¿Quién educaba a los hijos de la élite? Y lo que dijo Benítez ahí... es que después vamos a pasar al tema de confort y después élite. Esto es como el siglo XVII. Que es muy interesante en ese sentido. Y lo que dice Andrés Benítez, bueno, mis hijos estuvieron en San Ignacio, pero ¿saben qué? Hoy día en San Ignacio no va nadie. Claro, van, lo dijo los taxistas, va gente de clase media, pero los hijos de la élite son educados ahora por estos otros colegios y estas otras universidades. Hay mucho conflicto, hay mucha metástasis en ese sentido y hay conflicto. Pero esto también ha ocurrido muchísimas veces. En el siglo XVII, los franciscanos con los agustinos se sacaban la mugre, se quemaban las iglesias y se pegaban, ¿cómo se llama?, combos uno al otro. No había mucha actividad en el siglo XVII, era una lata. Claro, las órdenes también se mataban por ver quién barría el Santo Sepulcro y todas esas cosas. Pero bueno. También. Oye, pero a propósito del lío mate, etcétera, para ponerlo en perspectiva, ¿cuál es tu impresión, así histórica, de llamémosla así, de la élite chilena, pero vista con mucha distancia? O sea, yo tengo la impresión que tú, en el libro tuyo acerca del siglo XVII, tú muestras más bien un mundo hacendado admirable, o al menos así pareciera que te resulta a ti. ¿Esa admirabilidad perdura en la historia de Chile? O sea, ¿tú eres un admirador de ¿incondicional? No, pero lo pregunto como en serio. No, era una pregunta yo ¿tú ves te parece una clase respetuosa la que ha sido la clase respetable y admirable la que ha sido la clase dirigente chilena, o más bien le tiene sus reparos? No, yo tengo reparos, absolutamente. El reparo principal fue haber apoyado a la dictadura militar, sin duda. Eso es algo que no termino por explicarme. Y por cierto, tampoco es descartable de que hayan procesos de decadencia. Cuando estamos hablando del siglo XVII o el siglo XVIII, estamos hablando todavía de grupos muy nuevos que están ascendiendo y que se están consolidando. Tienen una energía que no necesariamente lo tienen 300 y tantos años después. Por cierto, hay decadencia en ese sentido. En el caso concreto de la colusión, a mí me llama muchísimo la atención de que se están completando el puzzle. Hay distintas, ¿no es cierto? Primero eran las boletas ideológicamente falsas, ¿no es cierto? Después la colusión de los pollos. Ahora tenemos esto, ¿cómo se llama? Del papel tissue, como se dice. Exótico, ¿no? Sí, total. Pero ellos mismos, es decir, la misma papelera ha puesto todas estas sutiquerías, ¿no es cierto? Yo hace mucho tiempo dije, ¿cómo se llama? Me llamaba la atención que la papelera le pusiera al papel de traste a Elite. Es decir, ellos jugaron el juego. Es decir, entonces, es verdad que loco que le hayan puesto esos nombres a sus marcas, ¿no? Sí, Abolengo, Noble. Bueno, es un poquitito también como el quien se le ocurrió Fuerza Pública y entregárselo, ¿cómo se llama?, a Andrés Velasco. No sé, ¿quién se le ocurrió eso? En realidad sí sé, sí. Yo también sé quién se le ocurrió, pero que estoy diciendo, sí, pero quiero ser, no quiero ser pesado. Yo creo que es distinto. Se ganó un hueveo largo. No, pero es súper distinto. Es un boomerang. Es lo mismo que lo encuentro, como se llama, ponerle Elite, es boomerang. Yo creo que se les pasa la raya a los publicistas. Por la raya. También, a los publicistas. Entonces, eso es un punto. Pero a mí lo que me está llamando la atención es que se está llenando el puzzle para demostrar que esto es una cosa, esta colusión es estructural. Y si es estructural, aquí ya no es como dice Aguad, de que es el directorio de la papelera, ¿cómo se llama? El responsable. Que eso es obvio, ¿no es cierto? Pero es interesante cómo se llama esta pelea que puede tener Aguad con Verdano Mate, ¿cómo se llama? Y con Elidoro. Pero el punto es, si la colusión es mucho mayor y si esto tiene esta extensión, la autoridad pública está envuelta. Ese es todo el punto. ¿Por qué está envuelta la autoridad pública? No, porque... En el sentido de que de la autoridad otorgar en silencio. Exactamente, que no entró a fiscalizar, ¿me entiendes? Cuando dicen que, ¿cómo se llama?, que Elidoro Mate tenía que haber sabido, bueno, la gente del Ministerio de, ¿cómo se llama?, de Hacienda y Economía también deberían haber sabido. La pregunta es, ¿cuándo?
Y ahí nos remonta a una época que yo creo que se llama... ¿Qué época? La época, ¿cómo se llama? En Entonces, que el mundo corporativo le decía de que los banqueros se cuadraban y lo querían y lo amaban. Estaba hablando de la época, ¿qué época? Hace 10 años atrás. Obvio, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece que eso es lo estructural y eso no se ha tomado en consideración. No, pero me parece que ahí hay que hacer mucho más investigación. Quizás hay otro elemento estructural. Estamos con Alfredo Jocelyn Hall. Cuando es Navidad y la gente pone árboles de Pascua y viejos pascueros están con 40 grados bajo el sol con un traje y le ponen nieve al árbol de Pascua, quizás la economía chilena, el sistema chileno sea igual que eso, es decir, que fue creado en Chicago, en otro mundo, otro continente, otra cultura, otra religión, y exportado a Chile, que tiene otra cultura, otra religión y otra, o sea, fue un experimento histórico tan fallido eso, tan perverso como puede haber sido en Cuba haber llevado el sistema soviético, que tiene que ver con la Unión Soviética, con la Rusia, a una isla del Caribe. Es absurdo, digamos, no tiene ningún sentido. Es absurdo hacer un sistema de libre competencia donde se supone que hay muchos actores de mercado. No, ese es un punto. Eso es muy válido. En un país muy demasiado chico. Demasiado pequeño y endogámico. Entonces, exacto. Yo no quiero liberar la culpa de nadie, pero creo que moralizar y decir el señor Mate es una mala persona, el señor no sé cuánto, cuando todos son malas personas es porque algo funciona que tú no puedes ser buena persona. O sea, tú no lo puedes hacer bien. Esto está bien. Lo podrás hacer bien dos personas de La Vega o un señor que vende bicicleta. Pero generalmente, si tú te va bien en este sistema, tú tienes que construir esto. Esto no es no es voluntario. Lo mismo con la plata política. No es voluntario el político bueno que no se corrompe y el malo que se corrompe. Hay algunos buenos que no se corrompan, serán 2 o 3. Pero tenemos que establecer... si tú quieres ser parte de la política, te tienes que corromper porque el sistema está hecho para que te corrompas, porque no tiene nada que ver con el mundo judeo-cristiano. Esa es una postura, ¿cómo se llama? Una postura muy realista, yo la comparto, pero ¿cómo evitamos? Y es una postura muy escéptica, pero ¿cómo evitamos no ser cínicos? No, yo no soy cínico. No, yo creo que tú no eres cínico. Aquí el cinismo está en los que hacen estas colusiones. Y de alguna manera, y yo creo que el mundo político y la autoridad política de los gobiernos también están involucrados porque participan y dan las condiciones para que se cree una situación así. Ahora, es muy grave porque es muy complicado, porque sostener de que el realismo nos hace pensar, como estás diciendo tú, Rafa, de cómo se llama, de esto es así. Pero hay políticos que no robaban. Así es. ¿Cómo se llama? ¿Dónde dejamos a las personas que no roban? Sí. 1 y 2. No, yo sé varios nombres. No, ¿cómo se llama? No, pero que no puedes acusarlo a todos. Sí, no, porque hay políticos que no roban. Pero no todos tuvieron boletas, ¿cómo se llama? Ideológicamente falsas. Y no todos trabajaron con Ponce Lerú. Y no todos trabajaron, ¿cómo se llama? O están involucrados en la red de Jovino Novoa o ¿cómo se llama? Entonces, eso por una parte. Dos, tienen propiedades. Claro, también es cierto, ¿cómo se llama? Hay oligopolio. El mercado chileno no es el mercado brasilero. Es mucho más cercano. Es cierto, pero hay límites, y hay que establecer estos límites. Y aquí se pasaron todos los límites. El cinismo de estos sectores es un cinismo, ¿cómo se llama? Que es muy preocupante. Se sentaron en la diferencia. Yo planteo algo tan simple como acabar con los árboles de Pascua y acabar con los viejos pascueros de 40 grados. Aquí hace calor en verano. Aquí no hay nieve. Aquí no se puede hacer un mercado a la americana. No se puede aplicar la receta de Chicago. Y a la europea. No se puede ir a mandar a la gente a Chicago. Oye, ya la europea y socialdemocracia se puede hacer. Sí, se puede. Porque eso viene de Europa. Y la democracia cristiana que nosotros tuvimos que era la italiana. Sí, no, pero la italiana está bien. Y que eran bastante mafiosos. Y acá los comunistas dicen que abrían el paraguas cuando llovía Moscú. Te explica perfectamente que las culturas se tienen que ir con sus religiones y nada más que con eso. El catolicismo es una visión del mundo, aunque uno sea o no sea católico, da lo mismo, y el puritanismo es otra. No se le puede pedir a un mundo católico que se reaccione y actúe de manera puritana. Es completamente ilógico. Sí, pero por otro lado, Rafa, ha sido un sistema que ha tenido sus ventajas, así como el sistema de bienestar, ¿cómo se llama? Y socialista produjo, ¿cómo se llama?, enormes avances. En un momento nosotros tuvimos, por ejemplo, una educación pública muy decente. En algún momento tuvimos incluso, para los sectores de clase media, que eran muy minoritarios, tenían, ¿cómo se llama?, seguros, ¿cómo se llama?, de jubilación y seguros también, ¿cómo se llama?, médico. Y entonces hay una imagen muy positiva del Estado y eso da curso al socialismo
capitalismo y demás. Por el otro lado, el neoliberalismo ha producido crecimiento y por lo tanto ha legitimado. Te preguntaba, perdón, de la historia un poco la historia de esta elite, con esto termino yo, de la historia de esta elite, porque ponte tú, si uno va a Argentina, para ver un lado corrupto, que lo hemos hablado acá en los últimos días después de las elecciones, tú ves que hay muchos poderes en pugna. Puede ser todo muy corrupto, pero hay muy distintos poderes en pugna. En Chile uno ve que hay uno muy hegemónico. O sea, es un país obediente. Aquí hay una clase dominante, digamos, que al parecer ordena y más o menos todos acatamos y creemos que hay que obedecerla porque parece que fuera mejor que el resto. O sea, hay algo subyace en eso. Pero esto es bien nuevito, ¿eh? Eso es lo que te quería preguntar. Esos sectores son muy nuevitos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Es decir, no hay que confundirse. La papelera es de otros mates. Y no necesariamente de esto, es una familia interrelacionada, pero hay cambios ahí. Este no es la papelera de Arturo Mate, esta es la papelera de Eleodoro Mate, del Rusio Mate, en la cual hubo un cambio. Las principales fortunas en Chile no tienen dos generaciones actualmente, entonces también hay que tomarlo en consideración. Ha habido cambios en ese sentido. Pero no deja de ser tremendo que se plantee estas colusiones y que el presidente de la CMPC diga, ¿cómo se llama?, que Arturo Maquena, que es su hombre de mano derecha durante 25 años, ¿cómo se llama?, se siente traicionado por él. Es decir, eso es tremendo. Lo que yo me pregunto, y tiene que ver con un punto anterior que tú planteabas, Alfredo, ¿qué permitió esta superioridad moral y esta superioridad de mercado? Porque uno podría decir hoy día hay una tendencia, yo no diría todos los empresarios, no me animo a decir eso, pero hay una tendencia. Yo me estoy animando. Sí, yo no, porque todos en Chile hay muchos empresarios medianos también, no son solamente todos los que están en la SOFOFA, y yo creo que no todo el mundo. No, yo espero que no tampoco. Pero ¿qué permite? ¿Qué hace? Que se sienta aquí, que hay como una clase superior que puede campear en el mercado, armar sus negocios como armaron muchas cosas. ¿Qué es lo que lo permite psicológicamente? Hay aquí una cancha abierta en la cual el mercado todo lo aguanta. Es que no solamente eso. Fue aquí el neoliberalismo se hizo bajo la dictadura y se hizo bajo otras condiciones y por lo tanto es muy autoritario. También es cierto, ¿cómo se llama?, que se rodearon de autoridades morales y unas autoridades morales que también han sido desenmascaradas. Que serían acá los movimientos religiosos. Algunos movimientos religiosos. Y de igual manera que los movimientos religiosos, lo que dice Rafa tiene toda la razón. Es decir, aquí la plata está siempre vinculada con la religión también y hay ciertas variantes, ¿me entiendes? Entonces, ya lo dijo David Gallagher en el año 95, que lo que le sorprendía de Chile era que para tener un estatus social tú tenías que tener no solo un buen apellido, lo más importante es que tú tuvieras pertenencia a un círculo religioso como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Y que eran bien nuevitos también. Sí, pero te daban estatus. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pero son de los años 50 o de los años 60. Acaba de morir apresado el fundador. Así es. Y son muy de muy corta data en Chile. Entonces aquí hubo un ascenso social, aquí hubo un crecimiento inorgánico y geométrico, ¿cómo se llama?, de la riqueza. Hay nuevas clases sociales, hay nuevos barrios. Veamos eso. Es decir, la gente rica en este país vive en barrios en que y viven en casas que no llevan quizás, qué sé yo, 15 años. Eso me llama muchísimo la atención. Frente a otras lógicas, como se llama, europeas, de que la gente más tradicional puede haber vivido en su misma casa, como se llama, en su mismo solar durante 200 años, y así sucesivamente. Entonces, hay algo ahí, una distorsión. Esa distorsión son nuevos sectores de una élite que, por ejemplo, tiene vínculos con la élite anterior. Son, como me dijo Nicolás Vergara una vez, no solamente hay nuevos, ¿cómo se llama?, nuevos ricos, hay ricos de nuevo. Hay ricos que rehicieron su patrimonio después de la reforma agraria y demás, con la dictadura militar de por medio. Entonces, ha habido ese cambio enorme. Ese cambio enorme son gente nueva, y gente nueva no tiene mucha responsabilidad, no tiene que responder por un pasado, y por lo tanto tienen un poco de sentido de chip libre. Entonces es una mezcla de autoritarismo con autoridad moral que le dan estos grupos, y tres, con la sensación de que tienen
todo de por sí lo pueden hacer y en función del crecimiento todo puede ser validado. Lo más parecido. A mí me parece que eso es perverso. Pero uno ve con los ricos de nuevo, que hay varios, que son ricos de nuevo, pero no al mismo nivel que eran antes. Es decir, mucho más. Por eso, infinitamente yo creo que en la cultura chilena y en la cultura incluso de la élite chilena no hay costumbre, no hay background en cuanto a la riqueza. A este tipo de riqueza. Es decir, claro, en el caso de Piñera está bien porque él no es chileno, digamos, él es una mezcla entre peruano y americano, pero para otros yo creo que para el señor Mate vive como si él fuera 10 veces más pobre de lo que es. Y uno ve los ricos en Estados Unidos, en Argentina o en México. Sí, tienen otra cultura de la riqueza completamente diferente y ya es para ellos natural. Pero hay una cosa es que hay condicionamientos internos también. Pero hay una cosa que es propia de los Mate, que yo creo que solo la comparten con los Edwards, que es una sensación de realeza, que es una falsa, lo que tú quieras, porque es verdad que en el caso de los Mates una fortuna que tiene 2 generaciones. Pero la de Agustín Edwards es una fortuna que lleva mucho más generaciones, 4 o 5 generaciones, y es una fortuna que desapareció, se fumó. Claro, que se fumó. Así es. Pero no así la de los Mates, que estos Mates en particular son dos generaciones. Oye, quiero darle y son infinitamente más ricos. Solo para la discusión. Apareció don Carlos Larraín, expresidente de Relaciones, que estaba muy perdido, que viene hoy en una carta al Mercurio, y me gustaría decirle un poco porque está bueno en el sentido de esta conversación. Dice Carlos Larraín que dice, por estos días 2 compañías se autoinculparon de acuerdos contrarios a la libre concurrencia. Pocas horas después, con poco conocimiento de los hechos, ya tuvimos a todos los puritanos y algunos picados pidiendo la hoguera y a la izquierda alborozada allegando leña. Lo que pasa es que aquí lo que hace Carlos Larraín... Yo he visto más a la Araca a la derecha que a la izquierda en esta pasada. Porque están... Yo también. Sí, mucho más a la Araca. Entonces dice yo también mucho más Carlos Larraín. Mucho más, y no a la Araca. Es decir, preocupación. Sí, y Carlos Larraín porque dice, le golpea muy fuerte. ¿Cuándo se ha visto a un ente estatal denunciando un abuso propio con la decencia y la humildad con que don Eleodoro Mate pide disculpas por conductas ajenas? Nunca, y no lo veremos ocurrir, dice don Carlos Larraín. Dice que finalmente aquí hay un brote de puritarismo dirigido esta vez contra el sector económico privado, y dice que esto es un eslabón más en la cadena que la izquierda está forjando para aprisionar a Chile. Esta es la mirada de don Carlos Larraín, que en el fondo es una mirada... El extraño mundo de Carlos Larraín. No, Carlos Larraín es el clásico beato que se espanta y escandaliza con ciertos pecados y no todos. Es el clásico beato en esa materia. Se escandaliza con ningún pecado que cometa él o sus cercanos, porque también si pide a su hijo violándose un elefante, no se va a escandalizar. Si es su hijo, claro, si es cualquier otro, se escandaliza. No se puede también. Yo creo que siempre es al revés. El elefante el que se viola. ¿El hijo de Carlos Larraín? No, no lo he visto nunca. Tiene una trompa muy larga. ¿Y le significa un golpe fuerte, te parece a ti, esto a una, no sé, a una manera de entender Chile, a una filosofía económica, a una propuesta? ¿Tiene repercusiones o son cosas que aquí suenan un rato y después todo se ordena nomás? La delación compensada siempre supone que hay un delito, y si los delitos, ¿cómo se llama? Apestan a todos alrededor, a las mismas empresas. ¿Y cómo se llama? ¿Esto debiera tener pena de cárcel o te parece que...? Porque acá hay una discusión respecto, decía que va a reponer el Ricardo Lago, ¿cómo se llama? Eliminó la cárcel en estos casos. Pero a favor de él, eliminó la cárcel, pero aumentó el pago, digamos, la multa. Eran 600 millones y se aumentó a 23.000 millones. 15 millones de dólares en estas materias es nada. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Nada aquí. Las penas de cárcel son penas, ¿cómo se llama? Que son muchísimo más graves. Esta gente, los 15 millones de dólares no les significa nada, es un pestañeo. Oye, a propósito de la delación compensada, yo creo que lo que va a ser interesante también es lo que viene de peleas internas que esto produce entre el empresariado. Sí. O sea, la defensa de Ruiz Tagle va a consistir en atacar a Mate, la defensa de la papelera. Y va a salir, el especie Hugo Bravo va a salir. Exactamente, yo creo que eso es lo que esto va produciendo. Claro. Incluso ya salió diciendo
Ruiz Tagle diciendo que estas pasadas a llevar de la libre competencia él la sufrió siempre con la papelera, sí, que la papelera le pagaba, son décadas que la papelera no me deja competir, que la papelera le pagaba los lugares para que no metieran otras marcas de papel confort, y la papelera optaba el mercado. Y la papelera lo mismo dice en su defensa. El Euromate dice que para qué van a hacer, ¿cómo se llama?, colusiones cuando ellos controlan el 100% del mercado. El 90%. Sí, pero dijo 100. Pero si lo que es una cosa insólita. Si lo que dice Hermógenes, que yo le decía, es que al revés, según Hermógenes, el acuerdo fue para la papelera, fue para ayudar a PISA, para que existiera, para no tener el 100% y para que tuvieran un competidor, para no ser monopolio y así quebrar el monopolio. Y esta explicación... Pero los monopolios que se quebran se llaman oligopolios, claro, bueno, que son suficientemente grandes y concentrados. Pero esto que parece no es mercado. Esto que parece cómico en boca de Hermógenes, porque nadie le hace caso al pobre Hermógenes. Hay que hacerle caso a Hermógenes. Puede ser cierto, puede ser perfectamente. Porque además él conoce todos estos personajes. Puede ser perfectamente cierto que la papelera hubiese decidido ayudar a PISA. No es descartable. Y el hecho, ¿sabes qué? Si querés que te destruyamos nada y no existís. Pero queremos que exista, entonces te damos un acuerdo de caballeros. Sí, perfectamente posible. Si por eso te digo ¿En qué está Hermógenes? Escribe en su blog. El mostrador. Muy conectado con lo extraterrestre. Ha insistido en esa parte. Sí. Dice que hay una isla al final de Chiloé donde uno hace un traspaso a otro algunas empresas en Chile podrían perfectamente prescindir de cualquier competencia. Hablando realmente podrían. Como lo que más le podría gustar a casi todas las empresas del mundo. No se puede, legalmente no se puede y es antiestético y no. Pero podrían hacerlo. Pero si esto es evidente. Pero el mundo va cambiando. Por ejemplo, se ha planteado como elemento fundamental de la transición los monopolios comunicacionales, digamos las cosas como son. Pero la situación de los años 90 es muy distinta a la situación del 2015 en cuanto a oferta comunicacional. Entonces, todo esto va a mejorar de alguna manera, pero el punto es de que la responsabilidad concreta de algunas personas debería verse, yo no la veo que se vaya a concretar. Va a salir mucha gente libre de polvo y paja. Sí. Y eso va a pasar también en el caso de los políticos y de las boletas, no en toda hay tipificación de delito. No, y lo último es esta cosa que lo he visto mucho en las redes sociales, estas frases que están de moda: no sabía, me traicionaron, nunca supe, no me di cuenta. La victimización. Y que me enteré por la prensa. Pero cuando el Euromate dice en la entrevista este domingo que realmente, aunque parezca increíble, no lo sabía, que cuesta creer que una persona que tiene un directorio profesional, una empresa de esa categoría, no se haya enterado. Cuesta mucho. Como bien dice él, es increíble. Sí. Yo creo que la gran noticia desde un punto de vista histórico es de que el gremio tan profesional de la prostitución puede sentirse claro de que probablemente no son la profesión más antigua del mundo. Que hay otros muchos que compiten. Yo pondría ahí a los abogados. Los abogados son muy importantes. Bueno, es que yo los convivo con ellos. Es que tu libro es realmente una alabanza y una comedia de abogados, pero impresionante. Esto ya se puso, lo que tú estás diciendo, ya está, porque la conversación que ahora se está teniendo en los pequeñísimos pasillos es a quiénes nombró cada uno, a qué abogado está nombrando cada uno para esta pelea. Y mi pelea es que conforme. Hay abogados que son honestos, hay otros que son pillos. Los pillos son muchísimos, pero los pillos no se hagan cargo de la educación jurídica en este país. Eso me parece que es gravísimo. Ese va a quedar como tema para un próximo programa. Son 9:04 de la mañana. Alfredo Jocelyn Holt. Tu libro ya está en todas las librerías. Sí, y en la segunda de ayer hay un, ¿cómo se llama? Un comentario. Un adelanto. Un adelanto largo, ¿cómo se llama? 2 páginas de, ¿cómo se llama? La parte que no se ha tocado normalmente, que tiene que ver con las universidades. Me costó mucho hacer una selección de párrafos del libro. La Escuela Tomada, el libro de Alfredo Jocelyn Holt, que ya está en todas las librerías y lo pueden ver también en la segunda de ayer, este adelanto. Nos escuchamos mañana. Chau. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2.
Desafía lo convencional. Posgrados U Mayor. Cuando te especializas, creces. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En cero son las 9:06. Cambiaste un escritorio por tu oficina, el entorno por un lugar, cambiaste lo que hacías por lo que te gusta hacer.